Yo me llamo Juan Ferrer, tengo 78 años, faltan 3 meses para los 79. Mi esposa Magdalena y yo pues llevamos 53 años casados. Mi esposa pues tiene su padre, que dentro de 3 meses va a cumplir los 100 años, y somos una familia numerosa. Ariany es un pueblo pequeñito, tiene 810 habitantes, hay actualmente 375 personas que tienen más de 65 años, hay más o menos unas 200 que tienen, 250 que tienen de 50 años a 65 y todo lo demás son jóvenes. Tenemos una cofradía de Semana Santa aquí en Ariany, que se fundó el año 2002, que por cierto se llama Cofradía del Sant Crist d'Ariany. Yo soy el vicepresidente. Al cura le ayudamos porque normalmente las lecturas lo hace, diríamos, el pueblo. Yo hago una normalmente los domingos, y luego una chica que se llama Francisca también hace la otra, otra lectura, en fin. Nos repartimos, diríamos, estos trabajos que el cura, el rector, no es normal que lo haga, y lo hacemos nosotros. Luego, también cuando hay una solemnidad, por ejemplo por las fiestas patronales, Nuestra Señora de Atocha, pues a mí hacemos, diríamos, las ofrendas, y estas ofrendas pues le dan una gran solemnidad a la fiesta y también a la iglesia. Déjame hablar a mí ahora. Es que mi yerno se creía que se le había olvidado algo. Pero bueno, ¿quién de ustedes es José Luis Rodríguez? Está un poco nervioso, anda. Dale la documentación. Mira, dile adiós con la manita. ¡Adiós! Papá, díselo tú, ¡Adiós! corazón. Había un cine, en este cine pues de tanto en cuando hacíamos una obra de teatro. Aquí hubo más o menos unas 6 o 7 compañías de teatro, todas en castellano, pero luego sí, hicimos algún sainete en mallorquín y aquí empezó. Yo tenía entonces unos 17 años, 18 años, todo eso. Me lié con la compañía de Cheforteza, hice algunas obras con él, por ejemplo hicimos Camiquetes, y luego también con la compañía Ínsula, y luego la compañía Rasha, hicimos bastantes obras de teatro. Ell era lo seu i llavors feia comèdia i jo me quedava en les lots al principi, jo hi anava. Però quan ja en vaig tenir 3, se m'adormia, ni un plorava, ja t'aniràs tu a fer comèdia tot sol, jo me quedo que no estarà. A mí normalmente me daban los papeles, digamos, cómicos. Y al principio tenía pues pequeños papeles. I a més, ell el que li agradava molt eren les obres de riure, i jo són les que menys m'agraden. M'agraden més els drames. Pero luego ya me dieron más, todo esto, y hasta llegué pues a hacer, diríamos, casi de primer actor. No del todo, pero casi. Y en Torre de Mar no solamente hacíamos obras de teatro allí en el pueblo, sino también íbamos a otros pueblos, íbamos a Salomó, por ejemplo,
y otros pueblos de Tarragona. I la gent me deia, no fas beneita, se'n va a fer comèdia, per allà se donen besos i tu que teva, que faig que vulgui. You can swim on the beach? To the left. Thank you. Tomar niñas y a ver si no molestáis. Oiga, ¿qué dice la jefa? Que si ese señor que tiene que venir a comer, ¿va a venir ahora o después? No creo que venga. Usted dijo que iba. ¿Qué hay para comer? ¡Carmen! ¡Carmen! ¡Ay, José Luis! ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Por dónde se sube? ¿Qué? ¡Por ahí! ¿Pasa algo? ¿Por dónde? ¿Por ahí? No, por esa no, por la de madera. Es José Luis. ¿El maletín? Pues, ¿y yo qué sé? ¿A qué ese imbécil se ha escapado? Hay que avisar a la Guardia Civil. El teléfono. ¿Dónde está el teléfono? El teléfono, señora. Yo estaba haciendo una obra de teatro en Palma, en el Teatro Sindical, y en este teatro pues éramos 10 o 12 compañías que nos turnábamos los sábados y domingos. Y cuando terminé la obra, que entré, diríamos, entre bastidores, un representante del director me dijo: ¿a usted qué le interesaría hacer un papelito en una película? La verdad, a mí me encantó. Digo, sí, porque no había hecho nunca. Dice, entonces, estúdiese este papelito. Me dio un papel. Dice, y tal día nos vemos en la Comandancia de Marina de Palma. Estarán 10 autocares y tú vendrás con nosotros. ¿Te gusta? Sí, pero tengo miedo. No oyes, ahora está llegando el vampiro de la cueva. Ay, tonto, que me has asustado. Que hay mucha gente, quita. Que hay mucha gente, hombre. ¿Y qué más da? Don José Luis Rodríguez. Don José Luis Rodríguez. Don José Luis Rodríguez. Se ruega a don José Luis Rodríguez, si se encuentra entre los presentes, baje al embarcadero. Y esto una vez y otra y otra y otra, ¿entiendes? Lo repetía. Cuando yo subía, diríamos, al embarcadero, y entonces llegaba a su altura y le preguntaba: Don José Luis Rodríguez. Don José Luis Rodríguez. Por favor, don José Luis Rodríguez. ¿Ha muerto? ¿Qué? ¿Ha muerto? ¿Es usted don José Luis Rodríguez? Esta es mi señora. Venga conmigo a la barca. El señor don José Luis Rodríguez, don José Luis Rodríguez. Y cuando llegué a su altura, él me habló en italiano. A él le doblaron y a mí también, porque su voz no es de él y la mía tampoco es la mía. Desde que nos doblaron ambos. Yo lo repetí una vez y otra y otra y otra y otra. Y entonces él me decía: muy bien, señor guardia, muy bien, otra vez. Y nada. Y luego lo llevaba a la barca. No se sabe si y ha decía: muerto. tengo orden de llevarle a la prisión provincial. Empleamos 2 noches seguidas. Entrábamos a las cuevas a las 8 de la noche y salíamos a las 7 de la mañana. Y estuvimos en ayunas, como aquel que dice. El día siguiente, a las 8, teníamos que bajar otra vez. Yo dije: no, esto no puede ser. No podré comer, beber ni nada. Pues antes, pues fui al bar, fui allí, tomé un café y un coñac, lo pedí al camarero, me lo bebí, y cuando me lo bebía, pensé: bueno, yo voy vestido de guardia civil, pero yo no soy guardia civil. Yo hago teatro, hago comedia. Digo, pues haré teatro.
Y entonces, una vez me lo bebí, dije al camarero, le dije, ¿cuánto le debo? Digo, para la Guardia Civil debe ser más barato, ¿eh? Dice, sí señor, 6 pesetas. Y me cobraron 6 pesetas. Se estrenó en el Teatro Lírico en Palma. Nada, entonces fui a la taquillera, pedí una entrada y me dice, ¿qué quería? Digo, sí, una entrada. ¿Y cuánto vale? Dice, ¿cómo yo le voy a cobrar a usted si usted es artista de esta película? Pase, hombre, pase. Y entonces yo me fijé, caramba, digo, y estoy yo aquí, caramba. Y me llamó la atención, dije, caramba, yo ya soy actor, ya ahora soy actor de cine. Sí, i va fer una pel·lícula que era un guàrdia civil i coses d'aquelles. Sí que jo no l'he vista mai. Ara bé, ella el que més ha triomfat ha estat en la comèdia, no? Es va per fer comèdia. Comediant. Jo no l'he vista. És bona persona. Sempre ha estat un lot molt popular i un lot que ha estat molt ben vist sempre per poble. Ella és torero perquè és. I se va fer un poc popular en Joan Ferrer en la pel·lícula del Verdú. Me han visto en esa película y me relacionan con ella y todo esto, y no he tenido, diríamos, la suerte de que alguien haya pensado más conmigo. Ahora pienso, ¿por qué no lo hice antes esto? Me pienso, ¿y por qué yo si hubiera ido a Madrid a estudiar? Bueno, precisamente uno tenía que tener dinero para los gastos y todo esto. Digo que ahora me lo pienso. Ya pasó aquel tiempo y ahora yo no puedo volver atrás. Anónimo, completamente anónimo, sí. Creo que sí. Cosa que no me hubiera gustado, que hubiera sido al revés. Se ruega a don José Luis Rodríguez, si se encuentra entre los presentes, baje al embarcadero. Se ruega a don José Luis Rodríguez, si se encuentra entre los presentes, baje al embarcadero.